están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC. Hoy miércoles, fresquito está el día. No es un programa como cualquier otro, porque estamos tristes porque nos ha dejado una excelente investigadora de nuestra universidad, una referente en el campo de la meteorología, de la agrometeorología, y sinceramente no estamos como siempre, y la recordamos siempre, todos los días la vamos a recordar a nuestra querida doctora Patricia Figuerola, una destacada profesional investigadora de nuestra universidad que ha participado en diferentes investigaciones, tanto a nivel nacional e internacional, lo cual tiene reconocimiento de esos espacios, ha formado muchos recursos humanos que hoy por hoy están trabajando en grandes investigaciones. Así que le queremos dedicar este programa a nuestra querida doctora Patricia Figuerola, que sin duda está en el cielo y nos está escuchando. Así que, ¿cómo está Renata? ¿Cómo está Hugo? ¿Cómo está Ezequiel Tapia? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC. Comparto, como dice Karina, es un miércoles triste, pero bueno, trataremos de levantarle este día gris con los invitados excelentes profesionales que tendremos el día de hoy. Y bueno, festejar que tenemos hoy un nuevo miércoles de Ciencia UNDEC. Así es, como todos los miércoles, todos esperamos este espacio dedicado a la ciencia y la investigación que ofrece nuestra universidad. En este programa, nuestra invitada, la licenciada Sofía Lizarraga, nos va a hablar sobre una investigación que analiza cómo varía la vegetación a lo largo del gradiente altitudinal, desde los 1.300 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su trabajo se focalizó en la Sierra del Velasco. Así que, y en la segunda parte, Renata, ¿qué tenemos? Y en la segunda parte tendremos a nuestros dos columnistas de deporte, que es Gonzalo Fernández y Martín Mercado, quienes van a estar hablando acerca de lo que es el rendimiento de los deportistas. Así es, de esta manera iniciamos nuestro programa de Ciencia UNDEC dedicado a nuestra querida doctora Patricia Figuerola. Iniciamos este primer bloque de Ciencia UNDEC y ya tenemos a nuestra invitada, que es un honor tenerla acá, la licenciada Sofía Lizarraga, es docente investigadora de nuestra universidad, que por fin la tenemos, creo que dimos vuelta como 2 años para que esté acá, así que hoy la vamos a disfrutar muchísimo todo, porque vamos a aprender muchísimo de la mano de ella. ¿Cómo estás, Sofía? Bueno, hola, ¿cómo están? Bien. Sí, fueron como muchos meses, años que quería venir y que no podía por una razón u otra, pero bueno, pudimos venir, así que acá estamos listos para contar todo. Sí, Sofía es una de las privilegiadas de haber compartido espacios de investigación con la doctora Patricia Figuerola, sí. Y sin duda recursos jóvenes, investigadores jóvenes, que bueno, todos tuvimos el privilegio de tener un acercamiento, de compartir con ella un espacio académico, un espacio social, y la verdad que la vamos a extrañar, ¿no, Sofía? Sí, mucho. La vamos a extrañar, así que por eso decidimos dedicarle este programa a ella, a nuestra querida Patri. Sofía, bueno, contanos de esta investigación que vos abordaste, que tiene que ver con esto, con la biodiversidad, con la Sierra del Velasco. Contanos. Sí. Bien. Bueno, yo estoy en la etapa final de mi doctorado. Es un doctorado en ciencias biológicas. Y bueno, como uno de los resultados, publicamos este año un trabajo que salió publicado en marzo, que es sobre los patrones altitudinales de diversidad de plantas, y que bueno, que fue publicado en una revista de China que se llama Journal of Mountain Science, y bueno, luego de muchos años de muestreo, en análisis de datos y escritura, finalmente pudimos publicar. Sofía, esta investigación se centró básicamente en la Sierra del Velasco. ¿Qué hicieron? Bien, estudiamos la diversidad de plantas en un gradiente altitudinal que abarcaba desde la base a los 1.300 metros, partiendo desde Antinaco hacia las zonas altas a los 4.000 metros. Bueno, fue un estudio hecho a lo largo de varios años. Comenzamos con los muestreos en el 2021
Sofía, antes que avances, perdón, sí. Cuando hablamos de gradiente altitudinal, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo sería? Bien, quiere decir, digamos, que el estudio es sobre cómo se va distribuyendo la vegetación en un continuo mientras ascendemos. Sería la base, desde la base subiendo hasta la cumbre, claro, mientras ascendemos, cómo va variando, cómo va cambiando esa vegetación. ¿Y en qué consiste el estudio? Bien, en este gradiente que abarca desde los 1.300 metros en la base hasta los 4.000 metros, tenemos 8 sitios distanciados cada 400 metros de altitud. El primer sitio fue a los 1.300 metros, luego a los 1.700 y bueno, el último a los 4.000 metros. En cada sitio, que bueno, son áreas, ¿no? O sea, áreas, lo que uno hace es, con una metodología, muestrear, o sea, registrar lo que hay, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con plantas, en pequeñas áreas de 4 por 20 metros que se llaman parcelas. Fueron 10 parcelas por cada sitio, a donde uno tiene que ir registrando lo que hay, o sea, las especies que hay, tenemos que colectar y tomar datos como altura de las plantas, entre otras cosas, sí. Sofi, en un contexto de cambio climático, ¿qué valor tiene comprender cómo responden las plantas a las variaciones de altitud y temperatura? Bien, es muy importante, primero, esto es un estudio, digamos, como base, ¿no? Porque no se conoce prácticamente nada. La sierra de Velasco es una sierra comparada con el Famatina como mucho menos conocida, como que no se conoce mucho, y sobre vegetación menos aún. Lo que se conoce es sobre la ladera oriental, ¿sí? Hacia la costa riojana, pero lo que hay son listados sobre las plantas que hay. Esto es un estudio como un poco para comprender esa vegetación en una montaña árida, cómo va variando, porque hay especies que son las más vulnerables o las más frágiles, que son las de las zonas altas, y que si hace más calor, esas especies es como que no tienen a dónde escapar, digamos, ¿sí? Porque ya no pueden seguir subiendo, porque ya están en la zona de la cumbre. Y bueno, queremos como saber un poco cómo se comporta esta vegetación y por qué tenemos más o menos vegetación en ciertas zonas. Sin duda que la Sierra del Velasco es rica en flora, sí, y también podríamos decir en fauna, que está poco explorada. Sí, muy poco, y bueno, y es entre las cosas, digamos, creo, porque como no hay caminos para que uno pueda ir con un vehículo, es una montaña, como se suele decir, muy áspera, o sea, con un terreno muy difícil, a donde uno, siempre tiene que ir con un vaqueano o con un guía, porque es muy fácil perderse. Y bueno, y es por lo difícil que es, que muy poca gente conoce. Sofía, ¿qué herramientas metodológicas ustedes utilizaron para clasificar las especies a lo largo de esta gradiente altitudinal? Bien, lo que hacemos es colectar plantas. Uno lo que hace es colectar muestras, porciones de especies, digamos, o sea, que tengan hoja y que tengan flor, ¿sí? Siempre tienen que tener flores, y si no tienen flores, fruto. Luego se las guarda, digamos, entre hojas o entre diario para que se sequen, y luego ya cuando uno baja, ya cuando uno está acá, lo que hacemos es mediante literatura, mediante floras. Es eso lleva muchísimos meses, lleva mucho tiempo poder saber cuál especie es cada planta que tenemos. Sin duda que en todo trabajo de investigación partimos de la observación, claro, pero también
incluimos más ahora en esta época de la revolución tecnológica. Sin duda que trabajaron con herramientas, ¿no? Como GPS, sí. Sensores, imágenes satelitales, teniendo en cuenta que ustedes acá en la UNDEC tienen una red de investigación, de trabajo, donde sabemos que en toda investigación es un trabajo interdisciplinario, que sin duda también trabajaron con imágenes satelitales. Sí. Sí, nuestra idea inicial era medir variables ambientales como temperatura, humedad, mediante data loggers, que son aparatitos, digamos, que uno pone en el campo, ¿sí? Y que quedan ahí durante mucho tiempo. Pero bueno, esto conlleva una logística muy, digamos, grande, que uno tiene que llevarlos, tiene que ponerlos, o sea, en una zona que estén como protegidos, y luego tenemos que buscarlos. De los 8 sitios pudimos usar 5 data loggers, porque había sitios altos a donde no se pudo llegar, porque hay que ir, con palos como para ponerlos ahí, entonces es complicada, es como zona. Muy difícil. Bueno, y lo que usamos como opción B fueron lo que vos decís, imágenes satelitales. Mediante eso lo que obtenemos son valores medios, digamos, de temperatura, precipitación para cada sitio, para cada uno de los 8 sitios. Mencionás este aparato, el data logger, y automáticamente me lleva el tiempo, Patricia. Me acuerdo cuando andaba detrás de la adquisición, que son carísimos. Son aparatos muy caros, sí. Y en estas investigaciones de este tipo requieren no uno, sino varios, porque se tienen que ubicar en lugares estratégicos. Así es, sí. Y la verdad se rompían, se perdían. Sí. Y la verdad muy caros, muy caros. Sí. Luego, o sea, de que uno deja ahí, o sea, tenemos que después de un año buscarlos, o sea, ir otra vez hasta ese sitio, a ese punto, y buscarlos. Y hay lugares que no fue fácil llegar, y menos aún ir por segunda vez, y bueno, llevó toda una logística que no se pudo, y bueno, por esto usamos imágenes satelitales. ¿Cuántas salidas tuvieron? Más o menos tuvimos como 8 ascensos o 9, fueron como 9, sí, fueron casi todos, salvo uno, desde Antinaco, y bueno, al último sitio que hicimos cumbre, fuimos por la otra ladera, fuimos por Agua Blanca, porque queda mucho más cerca de la otra ladera. Y bueno, ese fue el último viaje que hicimos en el 2023, en el que pudimos llegar hasta los 4.000 metros. Mira, a hacer cumbre. Sí. Sin duda que en ese tramo se encontraron con muchas especies nuevas para registrar, para la zona. Para la zona, sí. Ustedes no pensaban de que no crecían a determinada altura, pero sí, estaban presentes. ¿Podés mencionar alguno de los casos que te haya sorprendido, que te hayas preguntado, pero esta especie crece a determinada altura y ahora está acá? Claro. ¿Les pasó? Bueno, hay una especie, por ejemplo, que estaba citada solamente, creo que para Mendoza o San Juan, no se conocía más, y es una especie, es un arbusto, es una planta de la familia de las compuestas, por ejemplo, como del girasol, que se llama Aroldia mendocina, y bueno, pudimos verla y fue como algo que nunca pensamos que esté, porque es bastante rara, ¿sí? Y bueno, así otras, yareta, hay, porque estamos hablando de alta montaña, pudimos ver yareta, que son plantas que forman como un cojín compacto, duro, sobre las rocas, que parecen como rocas verdes, como si fuese verde. Bueno, esa sí fue como más esperable, y pudimos verla desde los 3.000 metros. Y bueno, así, hay una diversidad muy amplia, muchas hierbas y... Sin duda, la verdad que el trabajo que hace el investigador es sumamente valorable, valioso, pero lo más importante, los resultados, lo que encuentran, lo que descubren, que sin duda contribuye toda esta información, estos datos a la comunidad científica. Sofi, en el próximo bloque hablamos de este impacto ambiental y social, ¿te parece? Bien, buenísimo.
segunda parte de Ciencia UNDEC, y estamos con la licenciada Sofía Lazarraga, doctorando en Ciencias Biológicas, investigadora de nuestra universidad. ¿De qué hablamos? De una interesante investigación que se lleva a cabo, que se llevó pero continúa, las investigaciones siempre continúan, en la Sierra del Velasco. Así que, Sofía, ahora contanos, ¿cómo pueden estos resultados obtenidos en primera instancia contribuir a la política de conservación y manejo de ecosistemas áridos? Bien, bueno, primero voy a comentar lo que encontramos, ¿sí? Bueno, de forma así como general, encontramos que las zonas de mayor diversidad y de mayor plantas diferentes era en la zona media, entre los 2.500 metros y los 2.900 metros, o mejor dicho, desde los 2.100 metros hasta los 2.900. Allí había especies que no estaban ni en las zonas bajas ni en las zonas altas, y había mucho más diversidad. Una de las explicaciones, bueno, fue que estas zonas tienen condiciones como más óptimas de temperatura, humedad, comparados con zonas bajas, bueno, que son zonas mucho más áridas, mucho más secas, a donde el factor crucial es la poca disponibilidad de agua. Por eso vemos que las especies que hay son plantas que están muy adaptadas justamente a la falta de agua, como los cactus. Y mientras que en las zonas altas, las especies que hay, que son plantas mucho más bajitas, es, digamos, por los fríos que hace, por la baja temperatura. Y bueno, por esto vimos que la zona media es la que tenía como un óptimo, ¿sí?, de humedad y de temperatura. Y bien, esto... ¿Y estos resultados, estos hallazgos, ustedes los esperaban o es algo novedoso? Es esperable por ahí cuando se habla de montañas áridas, ¿sí? Pero bueno, acá no es como que en la zona baja es poco diverso, en la zona alta es poco diverso y en la zona media es muy diverso, sino que es más complejo por ahí, porque ya desde las zonas bajas ya es diverso, ¿sí? Porque estamos hablando de un valle, digamos, con muchas especies, aunque uno por ahí pensaría que no es muy diverso. No, sí es diverso en la zona baja, ¿sí? Y bueno, y en las zonas más altas es a donde menos plantas hay y menos diversidad hay. Y esto sí es muy importante, o sea, es como crucial saber qué zonas son las que tienen más plantas raras, que son plantas frágiles, como para poder proteger, ¿sí? Porque, bueno, uno ve que en esta sierra no hay ninguna área protegida, ni por esta ladera, ni hacia la costa. Nunca hubo un área protegida. Y bueno, son los estudios como esto los que sientan como una base para conocer qué hay y qué zonas son las más vulnerables y que hay que proteger más. Si vos hablabas esto de zonas protegidas, de zonas no protegidas, sí. Y sin duda que la población cercana, sí, juega un rol importante en la preservación. Teniendo en cuenta que ustedes en cada salida no es que arrancan, no. Tienen una metodología porción precisa de la planta para no evitar esto de la extracción masiva. Sí, así es. ¿Cómo trabajan con las comunidades? Viajamos siempre desde Antinaco. Fueron como 8 viajes, y bueno, fuimos siempre con un vaquiano. Ellos tienen un conocimiento de la flora, de las plantas así muy, muy grande, más que uno, porque saben cuándo florece, a dónde buscar, y bueno, son gente que también cuida mucho, porque sabe que no tienen que sacar todas las plantas, sino que sacan porciones y bueno, sacan en estaciones por ahí como verano, ¿sí?, cuando las plantas están creciendo. ¿Sí? Y aparte la gente tiene
un cierto respeto, ¿no? Sí, por la siempre. naturaleza, y siempre trabajan, siempre se arman equipos de trabajo y con gente, con los lugareños, que son los que conocen Son el los lugar, que realmente conocen. Conocen ahí, Así es. y son los que los guían, los orientan a ustedes y terminan siendo parte de este proyecto de Sí, investigación. sí, sí. Sofía, sin duda que el cambio climático juega un rol importante en este tipo de investigaciones, teniendo en cuenta esto, ¿no? De cómo fue variando la flora de acuerdo a la altitud. Sí. Sí, porque estamos hablando de que las zonas altas, de que las cumbres, bueno, no hay un estudio hecho como para comparar cómo era antes, ¿sí? Si antes era más frío o menos frío, pero bueno, es como que la tendencia es que las zonas más frías se vayan poniendo menos frías. Por lo tanto, hay muchas plantas que se van a perder por eso, sí, porque no tienen hacia otro lugar para ir, para dispersarse. Sí, la verdad es que con esto del cambio climático afecta a varios sectores, entre eso a la biodiversidad. Así es. Sofía, sin duda que estos resultados, podemos hablar de hallazgos sumamente importantes que contribuyen mucho a la comunidad científica y sin duda se abren nuevas líneas de investigación. Sí. Bueno, esto forma parte de un capítulo de mi tesis que tiene 6 capítulos, sería uno. Actualmente estoy escribiendo otro trabajo, digamos, que también tiene que ver con esto, pero mide lo que se conoce como diversidad beta, que es el recambio de especies que hay entre los sitios, o sea, si hay sitios que comparten más especies, menos, ¿por qué pasa eso? Y bueno, y ahí tiene una importancia grande para la conservación, ¿sí? Porque si hay zonas que son completamente diferentes con la vegetación, uno tiene que priorizar la conservación de esas zonas, ¿sí? Y no zonas que por ahí comparten muchas especies con otras zonas, sino buscar zonas que sean más únicas y que tengan plantas como más vulnerables o más frágiles para conservar. Y bueno, ahora estamos escribiendo. Sofía, para cerrar, capítulo. ¿Por qué es importante investigar, en este caso, la flora, la biodiversidad en la Sierra del Famatina? ¿Y cuál sería el impacto, ¿no?, a la comunidad científica y a nosotros? ¿En el Famatina? En el Famatina. En el Famatina, bien. Bueno, acá tenemos montañas con gradientes muy amplios, o sea, muy altas, que no se conoce mucho. Creo que de Famatina capaz que hay algo más hecho, pero más que listados florísticos no hay más que eso, y es muy importante porque justamente son los sitios que más van a sufrir más este cambio climático, ¿sí? Y bueno, más hablando en mi caso de la vegetación. Sin duda. Sofía, la verdad que ha sido un enorme placer escucharte, tenerte acá, y sin duda vamos a continuar, porque esta investigación abrió una puertita. Esto sigue, sí. Unas cuantas puertas abrió, puertas. Así que sin duda vas a estar acá a comentar acá a nosotros y a quienes nos ven, nos escuchan, de los avances de esta investigación. Así es. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Por fin vine. Después me hice desear. La verdad que para nosotros es un honor tener a todos estos jóvenes investigadores que se han formado con nuestra querida Patricia Figueroa, con nuestra querida Patri, que tuvimos el privilegio, ¿no?, de aprender a la par de ella. Así que muchas gracias, Sofi. Un placer. A vos. Un placer. Ciencia UNDEC. Bienvenidos al tercer bloque, y ahora por fin contamos con nuestro columnista Martín Mercado, quien va a estar llevando a cabo su columna de deporte junto al profesor Gonzalo Fernández. Ellos, como ya les dijimos previamente, van a estar hablando sobre lo que es el rendimiento deportivo. ¿Cómo están, Martín, Gonzalo? ¿Cómo estamos, Reina? Bueno, agradecerle a Gonza por tomarse el tiempo de venir, saludar a toda la audiencia. Y bueno, hoy dentro de lo que es la columna de salud y deporte, vamos a hablar de lo que es el rol del preparador físico, ¿no? Dentro de los equipos, de qué manera lo abordamos, cuáles son nuestras tareas. Así que bueno, la idea es eso, más o menos tratarlo de desarrollar, ¿no? Y bueno,
primero largar interrogándolo a Gonza sobre el tema, sobre qué rol nota él que tiene dentro del equipo, sobre todo, bueno, tanto en equipo amateur como en un equipo profesional, ¿no? Antes que nada, hola a todos. En cuanto al tema del rol, por ahí hay diferencias cuando uno le toca estar en un equipo amateur o en un equipo profesional. Por ahí muchas veces en equipos profesionales que hay un equipo más amplio, interdisciplinario de profesionales, por ahí uno tiene un rol más específico en cuanto a lo que es la preparación física. En cambio, en equipos amateur muchas veces uno cumple algún otro tipo de rol. Hasta muchas veces roles para los que uno no estuvo preparado, pero hay que cumplirlos porque digamos, el cuerpo técnico no es tan amplio como... Así es, sí, eso se da mucho en los equipos amateur y bueno, dentro de eso también es importante destacar, viendo a lo nuestro, ¿no? Porque como decís vos, muchas veces nos toca hacernos cargo de cuestiones que por ahí profesionalmente no son inherentes a nuestra rama. Pero bueno, hablando dentro de la preparación física, ¿no? ¿Cuál es tu tarea, por decirlo así, dentro de, bueno, hoy el día que estás en Atlético, en la competencia del prefederal? Y bueno, siempre por etapas tenemos diferentes funciones, diferentes roles o diferentes tareas que tenemos que cumplir, digamos. Por ahí en un periodo de pretemporada uno está preparando el equipo para lo que sería el resto del año. Ya una vez que estás dentro de la temporada, ya uno tiene que hacer lo que se llama controlar las cargas para que el equipo llegue de la mejor manera posible a lo que es la parte al final del campeonato. Bien. Chicos, y de acuerdo a esta planificación, ¿qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de diseñar un plan de trabajo, de entrenamiento para cada jugador o equipo deportivo? Bien, en mi caso, en mi experiencia, digamos, realmente siempre solemos hacer un diagnóstico antes de que comience la pretemporada, ya cuando vamos viendo qué jugadores se van sumando, con qué vamos a contar, empezamos a comunicarnos con lo que es el jugador, el cuerpo técnico que estuvo a cargo antes de ese jugador, ir viendo qué facetas nos va a brindar ese jugador, para en base a eso ya ir teniendo en cuenta con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Después obviamente también se hacen evaluaciones, todo durante la pretemporada, se planifica de acuerdo a lo que nosotros notamos como eslabones débiles y eslabones fuertes, tratar de, bueno, esos eslabones débiles llevarlo a valores normales, por decirlo así, y bueno, potenciar esos eslabones fuertes y en base a eso ya también armar algo para que, como dijo Gonza, durante la temporada, tratar de que el jugador rinda al máximo, ¿no? Y bueno, también evitar disminuir el riesgo de lesión. ¿Y se trabaja principalmente y solo en el equipo como conjunto o también se trabaja de manera personal con cada jugador? Yo en lo particular lo trabajo de manera individualizada, porque por ahí generalmente al tener jugadores de distintas posiciones, ¿no? También de lo que es los requerimientos, porque por ahí el historial de lesiones de un jugador no es el mismo que el otro, las edades no son las mismas, las capacidades por ahí quizás uno necesita potenciar más una capacidad que el otro, entonces por ahí en mi caso en particular yo trato de individualizarlo para que bueno, en base a eso el desarrollo sea a favor para todos. Gonza, en tu caso, ¿cómo lo llevas a cabo? Claro, y ahí también yo intento individualizar, pero por ahí también depende mucho del tiempo que se tenga cada uno. Pasa mucho acá en la provincia, sobre todo en la capital, en la cual los equipos, como las canchas, tienen muchos equipos que juegan hora a hora, que entrenan y juegan, entonces por ahí uno tiene un tiempo determinado para entrenar, entonces muchas veces no se puede hacer ese trabajo individual y se tiene que hacer un trabajo en equipo. Entonces hay que ver, bueno, el trabajo en equipo, el trabajo que les sirva a todos, digamos. Por supuesto que yo intento siempre hacer un trabajo de lo que es de manera individualizado, sobre todo el trabajo de fuerza, gimnasio, es individualizado para cada uno.
Totalmente, y por ahí se habla mucho sobre el trabajo técnico, pero es necesario, consideran que es importante articular esta preparación física con el trabajo de un kinesiólogo, un nutricionista o un psicólogo deportivo. Sí, en mi caso en particular, bueno, como te digo, en mi última experiencia que fue profesional, está la posibilidad de esa, digamos. Obviamente que dentro de los abordajes, digamos, de los equipos también hay una estructura que muchas veces no está a nuestro alcance. Yo en mi caso particular tuve la dicha de trabajar con un kinesiólogo solamente, pero bueno, por ahí desde lo ético profesionalmente no podemos meternos dentro de lo que es nutrición, psicología, pero bueno, tratamos de dar una mano, de hablar con los chicos, cómo se van sintiendo, tanto en la nutrición como en lo psicológico también, porque eso es muy importante. Generalmente, bueno, la última experiencia que fue una liga argentina, son campeonatos largos, viajes largos, que estás mucho tiempo sin ver a tu familia, a tus amigos, y bueno, por ahí, qué sé yo, tenemos una racha de malos partidos y bueno, hay que explicarles que esto es trabajo, que es paciencia, y bueno, son todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta porque si por ahí no estamos bien desde esa perspectiva, no vamos a rendir lo mismo, obviamente. Totalmente, por ahí como dicen, si no hay salud mental no hay nada. Sí, por ahí muchas veces el deportista confía en lo que es el entrenador y si la cabeza no está bien, lamentablemente uno no puede llevar a cabo una conducta deportiva adecuada, ¿no? Chicos, ¿incorporaron nuevas tecnologías en la preparación física, ya sea inteligencia artificial o algún lenguaje de programación? Yo en lo particular, dentro de lo que fue la última experiencia de Liga Argentina, utilicé la aplicación que venimos hablando, MyJumpLab, que bueno, tiene un poco de inteligencia artificial porque lo que hace es detectar, digamos, a la persona a través de los datos que vos les das de medidas, entonces te lo detecta. Y bueno, de ahí todo lo que son software lo he aplicado, pero bueno, como te digo, depende del contexto en el cual te encontrás, ¿no? Totalmente. Gonza, ¿implementas alguna de estas herramientas? Sí, yo en lo personal uso la aplicación MyJumpLab, la uso para controlar la carga. Creo que Martín ya ha hablado con el tema de RSI modificado, que básicamente se comparan los datos con los anteriores y en base al tiempo que tarda en saltar, digamos, el tiempo que tiene el contacto con el piso, en base a eso, relacionado con la altura de salto, uno sabe qué tan fatigado puede estar y comparando datos de una semana a otra, de un día a otro, uno puede ver entonces la fatiga acumulada, la fatiga crónica que se llama. Totalmente. ¿Hay algún dato biométrico que pueda afectar al entrenamiento de acuerdo a estos análisis que ustedes hacen? ¿Hay algún dato que, como dice Gonzalo, pueda afectar la planificación del entrenamiento, ya sea alguna lesión o...? Sí, son cuestiones que las llegan, en mi caso yo las tengo en cuenta, digamos. Generalmente cuando llegamos a este periodo de diagnóstico, son todas las cuestiones que llegamos a tener en cuenta porque queremos evitar ese estado de sorpresa o al menos explicar el por qué se dio ese resultado. Y bueno, si se da ese resultado, ver qué hoja de ruta debemos tomar para tratar de compensar esa lesión que quizás no nos está permitiendo mostrar el resultado que nosotros esperamos o que queremos. Totalmente. ¿Y este tipo de herramientas de plataforma les ha permitido en algún momento detectar algún tipo de cuestión, alguna condición en algún equipo técnico, ya sea en alguna parte técnica o en alguna condición física? Sí, ponele, en mi caso en particular también es como que yo, ya cuando vas al historial de lesiones y bueno, ves que hay algo, podés todo lo que es asimetrías, todo eso, tanto de fuerza como de flexibilidad, que suelen generarse tanto por lesiones musculares o lesiones óseas, tendinosas. Si ya queremos abordar un poco más el tema, ahondar un poco, puedes hacer una evaluación de asimetrías, como te digo, de tanto de fuerza como de flexibilidad, y ahí quizás encontrás algún dato que te pueda ayudar a comprobar la hipótesis que ya tenés sobre ese tema. Como por ejemplo, ¿tienen algún caso para comentar, para ejemplificar? Ponele, a mí me pasó el año pasado con un tema de un jugador que tenía un desgarro de isquiotibial y bueno,
ya cuando te dicen que hay un desgarro isquiotibial, generalmente se encuentran problemas en lo que es la flexibilidad y la movilidad de esta persona. Y cuando vas a hacer el test de flexibilidad de cadera, que es el acostado, y levantar la pierna, generalmente vas a encontrar que la pierna lesionada puede llegar a tener un poco menos de ángulo con respecto a la pierna sana, por decirlo así. Qué increíble, ¿no? Sí, Gonza, sí. ¿te pasó alguna situación de Sí, me ha pasado. De hecho, en este momento tengo un jugador joven, 3 esguinces en cada tobillo y tiene muy poca movilidad de tobillo. Y eso por ahí, si bien es alguien que tiene mucha fuerza y mucha potencia, tiene muy poca movilidad de tobillo. Entonces yo estoy trabajando con él de ese tema del trabajo de fuerza en el gimnasio, el trabajo de movilidad. Y después, ante una lesión, que se hagan compensaciones, me ha pasado, por ejemplo, una lesión de tobillo también, una compensación y hace una compensación en cuanto a sus movimientos y después queda eso. Cuando se trata la lesión de tobillo, igual queda esa mal movimiento, mala. Sí. Y entonces hay que trabajar también sobre eso, hay que seguir trabajando. Ahí también, bueno, ahora que me estoy acordando de otro caso, también hay mucha que nosotros, como te digo, no lo podemos abordar desde nuestra ética profesional, pero hay una cuestión de seguridad desde lo psicológico, por decirlo así, que bueno, ¿qué pasa? Por ahí hay gestos o que al atleta le quedan de decir, con esto me voy a hacer daño, ¿me entendés? Ponele, también el año pasado ya había tenido un jugador que había tenido problemas de rodilla y bueno, como te digo, ya viendo ese historial vos decís, bueno, vamos a hacer esto para ver cómo estamos, que era un drop jump, que saltar desde un cajón, caer al piso y saltar, eran 40 centímetros, ya no era. Y cuando se subió al cajón y miró para abajo, dijo, no sé si quiero hacer esto. Claro. Son todas estas cuestiones que bueno, que ellos, pues, si no lo han trabajado psicológicamente, por ahí les queda ese temor de decir, che, mira, yo vengo de esto y no sé si estoy apto, no solamente desde lo físico, sino de lo psicológico también, ¿me entendés? Pero bueno, obviamente después hicimos el test y bueno, pasó eso que esperaba que pasara, digamos que había una asimetría de fuerza, que fue un test del que acaba de mencionar Gonza, que no es el modificado, es el RSI común, que bueno, vos caes desde el cajón, tomas contacto con el piso y saltas, ¿no? En donde bueno, la idea de ese test es tomar el cociente de lo que es la altura del salto por el tiempo de contacto en el piso. La idea de ese test fue evaluar con el test con ambas piernas, ¿no? Primero con la pierna buena, por decirlo así, para que le entre en confianza, claro. Y bueno, después con la pierna lesionada. Y bueno, ahí notamos que había una asimetría en el RSI. Y luego de la detección de esta anomalía o de esta condición, ¿qué estrategia puede llevar a cabo si es que puede el preparador físico para tratar este tema? ¿O directamente se deriva ya sea un kinesiólogo o otro especialista? En mi caso en particular fuimos trabajando conjuntamente, digamos. Bueno, una vez que realizamos las evaluaciones, yo desde mi lado de kinesiólogo y yo desde mi lado de preparación física, pues como que, bueno, dijimos, tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos escuchándolo a él también, porque es esto que te estoy diciendo, que hay que escuchar mucho a ellos, hablar de sus seguridades, de sus comodidades y bueno, tratar de ir viendo hilvanar qué podemos hacer para ellos. Totalmente, Gonza. Claro, sí, y eso por ahí hay muchas veces que lo podemos trabajar nosotros, otras veces con el kinesiólogo, como dice Martín. Y me quedé con lo que hablaba recién, que muchas veces es un tema que tiene el neurológico. Sin que lo piensen, por ahí no, muchas veces tienen ese tipo de compensaciones, que les queda, digamos, ese movimiento, ese gesto, les queda muchas veces por un tema neurológico, porque desde el mismo cerebro es como que manda la orden por ejemplo, al tobillo, que tiene que compensar para no tener dolor. Hasta muchas veces pasa con muchas personas que en el mismo sitio en el cual se lesionaron, por ejemplo, si se lesionaron acá, cada vez que pasan por acá, el cerebro manda la orden de ir con cautela para evitar volver a lesionarse.
o hasta muchas veces manda la señal de dolor, por más que no haya nada, para como una señal de alerta. Pasa eso y muchas veces lo podemos trabajar nosotros, los profes, y otras veces lo pueden trabajar también los kinesiólogos a eso, a través de los diferentes aparatos que tienen ellos. Qué increíble, pero bueno, chicos, le ponemos una pausa, cerramos el bloque y continuamos la conversación con otras preguntas muy interesantes que tenemos para ustedes en el siguiente bloque. Perfecto, dale. Dale. Continuamos con el siguiente bloque, chicos. Ya hablamos sobre lo que es lesión, nutrición. Ahora vamos sobre algo que por ahí no es no está mucho en el tema de no es mucho tema de conversación, que es acerca de lo que es el apoyo psicológico. Además de lo que es técnica, entrenamiento físico, ¿qué tan importante es el acompañamiento emocional del preparador físico hacia el equipo deportivo, ya sea como equipo, ya sea como jugador individual? Bien, bueno, en lo que a mí me respecta es muy fundamental, digamos, desde mi perspectiva, porque como te dije recién, generalmente son temporadas largas en donde te vas a encontrar con victorias, te vas a encontrar con derrotas, tener esa tranquilidad durante esos momentos por ahí que se dan derrotas, y bueno, también en la victoria también, ¿no? Por ahí el hecho de que, bueno, venís de una serie de partidos, entender que hay que seguir trabajando, que no hay que despegar los pies del suelo. Y bueno, en la derrota también, cuando ganas no sos ni el mejor, ni cuando perdes sos el peor. Entender eso. Y bueno, sobre todo que los jugadores mantengan esa tranquilidad, que el staff técnico también mantenga esa tranquilidad, pero muchas veces por ahí el hecho de que el staff técnico pueda llegar a transmitir, muchas veces los jugadores transmiten lo que el staff técnico les da. Entonces, que los jugadores estén en esa tranquilidad creo que es fundamental, ¿no? Gonza, ¿notas que en algún momento afectó lo que es el apoyo emocional en el rendimiento de algún equipo? Sí. Habitualmente pasa muchas veces por ahí en cuanto al sobre todo en el deporte que estoy ahora, en el básquet, pasa mucho con los jugadores que no juegan, y muchas veces eso los afecta, o los que juegan menos del tiempo que ellos pretenden. Entonces muchas veces ahí es donde tenemos que estar apoyando, si bien como dijimos recién, no somos profesionales de materia, pero por ahí gente del cuerpo técnico, asistentes, preparador físico, hasta el mismo entrenador por ahí apoyando al jugador. No sé, pero eso pasa, sí, y pasa muchas veces que hay ciertas acciones que por ahí ayudan a potenciar cuando el equipo no está funcionando, y por ahí ciertas charlas sobre todo vienen más que nada parte del entrenador. Muchas veces tiene que ser en un tono, otras veces en otro tono, y pasa que muchas veces eso hace que funcione. Por ahí lo que no estaba funcionando, sobre todo cuando se va perdiendo, o cuando no se puede llegar al objetivo que tenía. Totalmente. ¿Y hay alguna estrategia que llevan a cabo para fortalecer lo que es lo emocional en el equipo, ya sea previa o después del partido? Generalmente nosotros lo que pedimos, bueno, si bien los chicos ya tienen su hábito, determinar primero qué hábitos son los que ellos consideran que les hacen bien, ¿me entendés? Y por ahí, bueno, antes la vieja escuela, por decirlo así, era como que había muchos hábitos que, bueno, todos hacemos esto, vamos a hacer así, y era todo a rajatabla. Y ahora es como que, volviendo a la individualización, tratamos de que cada uno, bueno, si vos sabes que esto te va a hacer bien, hacelo. Si vos sabes que esto te va a hacer bien, te va a hacer mal, perdón, no lo hagas. Entonces todas esas cuestiones nosotros las vamos tomando día a día, los vamos conociendo también a los chicos, y bueno, que ellos determinen cuáles son las cuestiones que identifican que les hacen bien, para que, bueno, ese día de partido traten de estar tranquilos en su zona de confort, y que, bueno, por ahí a la hora del partido lleguen en un estado que sea bueno, que favorezca la performance de ellos.
¿Y cuál es la manera correcta para mantener un equilibrio entre lo que es exigirle lo máximo al jugador, al equipo, o entre lo que es no recaer en lo que es la salud mental y afectar en cierto punto negativamente? Y es mucho de detectar, digamos. Hace poco vimos un caso muy conocido sobre una gimnasta de gimnasia artística que contó, Simone Biles, donde contó toda la situación que ella vivió. Por eso les pregunto, ¿cómo se mantiene este equilibrio entre exigir? Claro, por eso lo que recién decía Martín del individualismo. Muchas veces hay muchos que necesitan que lo grites, y hay otros que necesitan que le hables bien, Entonces, uno tiene que saber detectar, como recién decía Martín, bueno, qué necesita cada uno. Por eso es el tema, sobre todo el tema psicológico, es individualizar, bueno, cómo es cada uno y qué necesita. Totalmente, porque hay por ahí deportistas que no cuentan con un apoyo familiar en sus hogares, entonces su único refugio es el deporte y el preparador físico. Claro, y es que es así, digamos, volviendo a la de Gonza, es mucho de individualizar, porque por ahí hay algún jugador que necesita esto de una arenga, de que le estén arriba, de que no lo dejen caer de ánimo, y hay otro jugador que quizás necesita lo contrario, ese entorno de tranquilidad, que no se lo hable. Entonces mucho de escuchar, de detectar, hablar con ellos, qué les gusta, cómo se sienten cómodos, y bueno, individualizarlo para, bueno, durante la temporada irlo llevando a cabo. Por ahí el entrenamiento físico puede llegar a recaer en lo que es un cansancio mental o físico. ¿Cómo se retoma al deportista o al equipo a raíz de eso? ¿Cómo se lo motiva nuevamente? Yo en lo particular lo que hago es le damos sesiones o semanas de descarga que le decimos, en donde, bueno, por ahí intensidad, volumen, tratamos de bajarlo. Hasta hay veces que les damos días libres, porque bueno, ya notas que vienen por ahí cargados tanto desde lo físico como lo psicológico. Entonces que es momento de darles un descanso, que bueno, tengan días libres, si es necesario que se junten con su familia, con sus amigos, que vuelvan a esa zona de confort, y bueno, una vez que ya están recuperados, bueno, volver al sistema, digamos. Por ahí se escucha mucho lo que es la semana de descanso. ¿Es así, Gonza? Sí, semana por ahí de descanso, no, sí de descarga. Descanso, creo yo que más que 48 horas no descanso total. Claro, no da exactamente por ahí, por cómo vienen los calendarios, sobre todo en el deporte de básquet que estamos nosotros, que se puede jugar cualquier día a la semana, no tiene un calendario fijo. Sí. Entonces, por ahí, pero sí 1 o 2 días, como depende por supuesto del trajín tanto físico como psicológico que tuvieron durante la semana. Me pasó esta última semana que jugaron en 3 días 3 partidos seguidos, entonces sí, el fin de semana lo tomamos completo, y a la vez después los entrenamientos fueron adaptados, tanto la parte física como la parte técnica y táctica con el entrenador fueron adaptados en base a todo lo que fue esos 3 días de partido más el descanso. Totalmente, y a raíz de esta tensión, de este estrés del deportista, por ahí muchas veces puede recaer en lo que es alguna conducta negativa, ya sea violencia entre otros jugadores, entre una hinchada. ¿Cómo se maneja esta conducta? No, y bueno, eso también es sin caer en un castigo, sí, ¿no? Sí, obviamente. Es fundamental destacarlo, creo yo. Pero bueno, más allá de todo, si bien sabemos que, bueno, por ahí ya en lo profesional hay otros intereses, ¿no?, con respecto a lo que es el amateur, pero no hay que dejar de pensar que esto es un deporte, que es un disfrute. Y bueno, por ahí nos olvidamos de eso, y bueno, quizás es necesario recalcarlo con el grupo, y bueno, que volver a esa sensación de disfrute, ¿no?, y no caer en eso que decís vos de la violencia, de situaciones negativas, que no solamente para el equipo, sino también para el deporte, porque muchas veces tampoco tenemos que olvidarnos que muchas veces somos ejemplos, somos difusores, y por ahí quizás hay niños en la cancha, hay padres, hay familia que toman esos ejemplos, y bueno, quizás estamos haciendo un efecto de repetición, de que se genere, y bueno, no es la idea. Entonces creo que es importante resaltar eso.
Totalmente, aparte es muy común de ver, más que todo en el ambiente del fútbol, creo yo, que son conductas negativas, ya sea violencia. ¿Les ha pasado alguna vez tener que manejar una situación de este caso, Gonza? Sí, me ha pasado. Yo he estado en otros deportes y también ha pasado lo mismo en cuanto a situaciones de jugadores. Por ahí pasa en el momento y después por ahí, bueno, uno lo intenta llamar a la reflexión, porque... Y así, explicándole eso, que esto es un deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero el tema uno tiene que disfrutar, porque uno en definitiva hace este tipo de actividad para disfrutar, no para tener ese tipo de conductas, ¿no? Violentas y negativas. Totalmente. Bien, chicos, y si tendrían que darle algún consejo a aquel deportista que nos está escuchando en este momento, ¿qué les podrían aconsejar? Bueno, yo en lo particular eso, que no se olvide que esto es un deporte, es disfrute, que bueno, y en el deporte se gana y se pierde. Yo muchas veces también por ahí el tema de la frustración, eso antes no lo sabía por ahí manejar bien. Y bueno, la realidad es que en mi última experiencia eran 32 equipos de todo el país y el campeón es uno solo, ¿entendés? Y por ahí esas cuestiones tenés que saberlas manejar, que si bien está bien, vos podés entrenar mejor, podés cuidarte mejor, la realidad es que gana uno solo el campeonato. Y bueno, también tenés que saber llevar eso, ¿no? Llevarlo a la reflexión, como dice Gonza, que bueno, tenemos que hacer lo mejor posible para tratar de llegar a ese campeonato. Pero bueno, también entender que hay otros 31 equipos que también van a hacer lo mismo que vos, entonces es mucho de llevarlo por ese lado. Totalmente. Gonza, ¿qué consejo podrías dejar al público? También marcar los logros, que disfruten los logros que tienen, que muchas veces no se disfrutan los logros buscando otros objetivos. Y el proceso también. Exactamente, y el proceso que para llegar a eso. A mí me está pasando en este momento que estoy... segundo año que compito en un prefederal con el club con el que estoy y la verdad que este año ha sido mucho mejor que el anterior y hay muchos jugadores hay algunos jugadores que se han repetido y por eso ellos por ejemplo tendrían que valorar eso, que fue mucho mejor el proceso, que por ahí hasta pueden llegar a ser historia este año. Al lugar a donde lleguen, ya creo que si hoy te termina el campeonato ya es algo histórico, entonces tienen que pensar en eso, disfrutar ese proceso y que los resultados que se dieron, ¿no? Que muchas veces no se disfruta pensando en el final, pensando, como decía Martín, en campeonar, por ahí se olvidan de todos los logros que obtuvieron, hasta muchas veces logros personales. Mejoré en tal aspecto que antes no venía mal. Y que eso también tiene que ser disfrutado. Realmente, porque ustedes más que nadie lo saben, seguramente que acá en nuestro país contamos con increíbles talentos, bueno, que nuevamente día a día los conocemos por los medios y otros que no son muy conocidos realmente. Pero bueno, chicos, lamentablemente fue una entrevista una conversación, más que todo muy enriquecedora. Siempre aprendemos algo nuevo en esta columna, pero bueno, en 15 días nos encontraremos de nuevo con Martín y Gonzalo también para estar hablando acerca de nuestra columna que es salud y deporte. Chicos, ¿dónde los pueden encontrar el público a ustedes para informarse más acerca de lo que es el deporte y la salud? Bien, bueno, resaltar, ¿no? Lo que es, bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta, nos pueden hablar en lo particular a mí en Instagram, como martinmerc_. Y bueno, si quieren que hablemos sobre algún tema, algo, me pueden preguntar por ahí. Y bueno, la red de Gonza. Sí, @GonzaEfer. Bien. Sí. En Instagram y ahí también me pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y bueno, después estamos en nuestro gimnasio en Trut de lunes a viernes. Ahí, si quieren ir a entrenar, ya estamos en noviembre, días lindos para entrenar y bueno, hacer un poco de todo lo que es entrenamiento, no solamente para el rendimiento como hablamos siempre, sino también por un tema de salud, ¿no?
Totalmente, como dice Martín, cualquier tema en específico que quieran hablar pueden comentar a los chicos, ya sea en sus cuentas personales o en nuestra cuenta de Ciencia UNDEC, donde figuramos en Instagram como @CienciaUNDEC. Recuerden que si se perdieron el programa pueden escucharnos nuevamente los sábados y domingos de 11 a 12 horas. Y por supuesto nos estaremos encontrando el próximo miércoles para más Ciencia UNDEC. Llegamos al final de Ciencia UNDEC.